Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es David Morales Romero. Soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria, quien le dará explicación a este seminario que es homeopatía en control de peso. Vamos a ver un poquito de generalidades o qué es lo que se lleva a cabo en la obesidad y cómo llega a impactar en nosotros como sociedad, y ya después entramos a generalidades en la cual la homeopatía interviene. Entonces se dice que la obesidad es una enfermedad crónica muy importante para la salud pública mundial. Uh-huh. Entonces la obesidad puede ser ya, se ha desarrollado últimamente a edades muy tempranas por la interacción de factores genéticos y ambientales. Ajá. Igual la alimentación rica en calorías, la publicidad engañosa que liga el bienestar con la comida, el sedentarismo como consecuencia del exceso de tiempo dedicado a la televisión, los juegos electrónicos, las computadoras y los dispositivos móviles, en este caso celulares, tabletas, además de una nutrición excesiva en la infancia. Entonces se dice que el número de adipocitos, almacenamiento de grasa en los niños obesos, lo triplica en un niño sano. Ajá, y después de la adolescencia este número se mantiene constante. Entonces, se dice que la obesidad tiene repercusiones importantes ya que aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. En este caso, la que ha aumentado últimamente diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular y cáncer. Entonces, el riesgo de desarrollar obesidad adulta en niños mayores de 9 que son obesos es hasta el 80% a sus 35 años, por lo que resulta indispensablemente dar manejo temprano a este tipo de pacientes. Entonces se dice que también en la adolescencia comprende el periodo que va al inicio de la maduración puberal hasta el fin del crecimiento somático. Entonces, en una encuesta que hizo la Escuela Nacional de Salud y Nutrición en el 2012, el 35% de adolescentes entre 12 y 19 años presentan sobrepeso o obesidad. Uno de cada 5 adolescentes tiene sobrepeso y cada 10 presenta obesidad. Ajá. Entonces, la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en adolescentes fue alrededor de 35.8% para el sexo femenino y 34.1% en el sexo masculino. Entonces, de manera integral, nosotros debemos darle algún diagnóstico adecuado al paciente. Entonces, en este caso se requiere una historia clínica, exámenes clínicos básicos y revisión de aspectos psicológicos y sociales del paciente para poder establecer un estilo de vida saludable y que sea el caso de una terapia farmacológica con los siguientes riesgos, especialmente para los menores de edad. Ajá. Entonces se dice que la norma oficial mexicana 008 en el 2010 para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad contempla y debería evaluarse las distintas alternativas disponibles de acuerdo con la necesidad específica del paciente. El manejo dietético y el ejercicio serán de primeramente intención si no hay enfermedades graves concomitantes. Entonces, dice que la obesidad es un problema complejo y en consecuencia su tratamiento debe de ser multidisciplinario. Este no solamente entra en el ámbito de que sí es no farmacológico y farmacológico. Ajá. El manejo ideal de la obesidad debería consistir en lograr una pérdida gradual y constante de peso, evitar el riesgo metabólico, producir saciedad, preservar masa magra, no modificar el crecimiento normal ni desencadenar reacciones psicológicas. Que sea fácil de surgir y permita llevar a una actividad normal capaz de lograr nuevos hábitos dietéticos y que prevenga la posible obesidad posterior. Entonces, uno de los factores que también interviene mucho en la obesidad y a veces pasa muy desapercibida en algunas personas en el ámbito integral, entonces es el factor psicológico. Ajá. Es un punto especial en el contexto de la familia y los desafíos sociales. De ahí sea necesario evaluar la presencia de trastornos psicológicos como causa de obesidad. Entonces, en estudios realizados en niños y en adolescentes demostraron que la obesidad crónica se asocia con trastornos psicológicos como estrés crónico, ansiedad en un 55% de los pacientes
y la depresión, que va más evidente a mayor grado de obesidad y se asocia con la ingesta de alimentos restringidos. Entonces, se dice que dentro del tratamiento no farmacológico se recomienda la modificación del estilo de vida para mejorar los hábitos de alimentación. ¿Qué, cuánto, cómo, dónde, cuándo come? Ajá. Los cambios para alcanzar un estilo de vida saludable incluyen una dieta saludable que son frutas y vegetales, actividad física regular moderadamente intensa por más de 30 minutos, 5 o más días a la semana, evitar el tabaquismo y limitar la ingesta de café. Últimamente, hoy en día, chicos a temprana edad empiezan a la ingesta de café. Idealmente, siguiendo estas recomendaciones, los pacientes podrán obtener resultados satisfactorios y alcanzar una reducción de peso en promedio sería de 6 kilogramos durante un año. El mantenimiento del mismo se logrará con vigilancia continua. Entonces se dice que la OMS recomienda el esquema de dieta basado en la inducción de un déficit de energía a largo plazo que pueda tolerar entre los 500 a los 600 kilocalorías por día para inducir la reducción de peso aproximadamente de 500 a 100 gramos por semana. Los objetivos nutricionales buscan conseguir un crecimiento adecuado, evitar los déficits de nutrientes específicos y cambiar los hábitos, consolidar esos hábitos alimentarios correctos que permitan prevenir los problemas de salud en épocas posteriores de la vida. La distribución calórica de la ingesta debe mantener una proporción correcta de principios inmediatos de 10 al 15% el valor calórico total en forma de proteínas, del 50 al 60% en forma de hidratos de carbono y el 30 al 35% como grasa. Entonces, ahora que vamos a entrar a continuación a lo que es el área de homeopatía, se dice que homeopatía también trata los trastornos un poquito emocionales, sin embargo, nunca hay que dejarlo solamente integral como ella. Nosotros lo podemos integrar con nutrición y ejercicio. ¿Para qué? Para que esto se vea eficazmente en el paciente. Si en este caso está más regido por cuestiones emocionales, hay que también ver de manera integral psicología, ya que en este caso para la homeopatía no llega a funcionar de manera correcta si este paciente a nivel emocional sigue reprimiendo sus emociones. Entonces dice que los medicamentos homeopáticos se preparan utilizando sustancias de origen animal, vegetal o mineral. El proceso de su elaboración es estandarizado en laboratorios que cubren todas las normas y requisitos de los organismos que regulan su fabricación, principalmente la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios. Entonces, se dice que en la homeopatía clásica se realiza un cuidadoso interrogatorio para elaborar una historia clínica convencional y se realiza además la llamada toma del caso, en donde se investigan aspectos relevantes del paciente con la finalidad de prescribir de manera individualizada un medicamento diluido y agitado que presente signos y síntomas semejantes a los que el paciente refiere. Entonces, cuando vamos a la parte de la toma del caso, lo que nosotros debemos de tomar en consideración es el hoy existencial del paciente. ¿Qué es lo que le está pasando hoy en la actualidad? Si el paciente empieza al momento del interrogatorio a dirigirse a cosas que han pasado, se toman en cuenta como síntomas comunes, pero en este caso lo que nosotros debemos de tratar y el hecho de también hacer la historia clínica es muy fundamental en homeopatía. Tenemos que tener todos los elementos esenciales de interrogatorio y exploración física. El médico homeópata indaga específicamente las características peculiares de cada uno de sus síntomas, condiciones que mejoran o empeoran los síntomas, factores desencadenantes, así como sucesos de la vida del paciente, desde su infancia hasta el momento actual. Como comentario adicional, como tip, en la primera consulta, los pacientes al ser tratados con homeopatía, cuando se empieza a hacer este tipo de interrogatorios, es muy difícil que el paciente en la primera consulta se desenvuelva, te explique a veces algunas cuestiones emocionales o traumas emocionales que también ha llevado a la consecuencia como tal que el paciente presente obesidad.
Ya sin embargo, conforme a sus consultas, el paciente se puede ir desenvolviendo. Si en este caso, nunca hay que forzar en consultas si el paciente, nosotros al formular las preguntas en la toma del caso, el paciente no lo dice, hay que llevar a su tiempo. Entonces tenemos que tener mucho en consideración la potencia o la dilución utilizada en el estudio también pudo impactar en los resultados. Entonces también hay que ver mucho lo que es la potencia y el tipo de dilución. En este caso, si lo utilizamos por glóbulos o por solución plus, que son las más comunes que nosotros utilizamos. Ajá, las potencias, tenemos 4 tipos de potencias que en potencias bajas, a la sexta, es órgano o cuestión lesional. Ajá, es a la sexta potencia o sexta C. Si nos vamos a una cuestión funcional que solamente está comprometida, como tal lo digo, su función del órgano, pero sus tejidos no están dañados, eso lleva una potencia que es a la 30C. Si es una cuestión mental, a la 200. Si la cuestión mental es muy crónica, lo podemos manejar a potencias muy altas, como la L o la M, que es la 50 decimal. Ajá. Entonces, si bien es cierto que al momento de prescribir hay diferentes criterios para elegir la disolución que requiere el paciente. Dependiendo si es un caso agudo o crónico, si se busca tener un efecto organotrópico específico, si hay predominancia de sintomatología mental, el origen del medicamento, si es vegetal, animal o mineral, si la acción del medicamento es superficial o profunda. En este caso, la cuestión orgánico-lesional es profunda, es un estado crónico, y la cuestión mental es una cuestión superficial, pero en este caso sí es una cuestión emocional muy profunda. Ajá. Entonces, en este caso, una potencia a la M o la 50ª es lo que va a hacer que el paciente mejore en la cuestión mental. Ajá. Nos vamos de lo que es el centro a la periferia y ya no es tanto como a la periferia como al centro. En las cuestiones emocionales, que es así como entran en homeopatía, entran de manera periférica a central. Una vez que están en la cuestión central, del centro se va a la periferia. En este caso, la obesidad ya es una cuestión evolutiva de emociones también. Entonces, haber asimismo una definición precisa de la maniobra experimental, es decir, del medicamento del cual se investiga su eficacia y especificar sus dosis. En un presente estudio se eligió la potencia a la 30C. Es una dosis diaria solamente durante 15 semanas. Todo lo que vamos a ver a continuación, todo es bajo evidencia científica. En este caso, se dice que en un estudio la potencia que utilizaron fue de 30. También se obtiene un mejor efecto o lo que hubiera sucedido a utilizar una disolución más alta como a la 200. Ajá. Entonces, las potencias que nosotros vamos a estar ocupando en este caso, en la cuestión de control de peso, es a la 30 potencia. Muy raros son los pacientes que podemos utilizar una sexta potencia y lo que utilizamos es a la 200. Ajá. Entonces, otro aspecto a considerar, si una disolución baja como una sexta tendría un efecto más específico, organotrópico en los adipocitos o en el metabolismo, disminuyendo el peso y el índice de masa corporal y el perímetro abdominal. Ajá. Entonces, desde la óptica psicológica, para comprender un poco más al obeso, debemos conocer que hay 3 tipos muy bien definidos según su personalidad. A continuación, vamos a describir en homeopatía el tipo de personalidades o el tipo que va acompañado del comportamiento junto con la obesidad del paciente. Entonces se dice que tenemos pacientes con mucho apetito y tendencia bulímica. Se suele encontrar en este cuadro en adolescentes con dificultad de crecimiento que tienen miedo a dejar la primera edad y en adultos con cierta tendencia infantil.
Ajá. En el fondo hay una gran angustia, son obesos frágiles e inseguros que necesitan alguno de estos medicamentos. En este caso, los que nosotros más ocupamos en, en control de peso es calcárea carbónica y antimonium crudo. Ajá. Pero en este caso también estamos con capsicum, pulsatila para la cuestión un poquito más emocional, sulfur como drenador y varita carbónica. Ajá. En este caso, varita carbónica va a ayudar a esa cuestión de la dificultad de crecimiento, que en este caso adultos mayores tienen comportamiento infantil, o en este caso el paciente que es pediátrico o infantil tiene comportamiento no adecuado a su edad. Un ejemplo, un niño de 8 años se sigue comportando como un pequeño de 3 o 4 años. Ajá, lo van conforme a su edad cronológica. Pacientes con obsesión por la alimentación. Este es otro dato o otro tipo de pacientes según en estudios de homeopatía. Estos pacientes suelen presentar también cierto orgullo de ser voluminosos, acumulan deseos de poseer, de enriquecerse y de ocupar más volumen que sus conocidos. Ajá. Son obesos sólidos, un tanto egoístas, que podrían mejorar con sulfur, en la cuestión de mejorar de drenaje a nivel del sistema linfático. Está la tuja, la medirrium y la calcárea sulfúrica. Estos medicamentos van a mejorar toda la cuestión en estos pacientes con obsesión por la alimentación. Ellos se dicen que entre más volumen tengan, se ven mucho mejor y van compitiendo con los demás de la familia. Entonces, también tenemos a los pacientes obesos algo tiranos. Ajá, que quiere decir que son personas preocupadas por el poder, el deseo de ocupar en volumen un lugar importante antes que los demás. Tienen tendencias dictatoriales y destructivas. Ajá. A este tipo obeso le conviene ferrum, licopodium y la chesis. Licopodium o la chesis tienen tendencias constitucionales que van a modificar como tal, van a modificar el miasma, que quiere decir miasma en homeopatía, la enfermedad o su cuadro, que ellos son muy dictatoriales y destructivos. Ajá. Ajá, ¿cuáles son los remedios de fondo? Ajá, no es frecuente que personalidades indefinidas acudan a nuestras consultas. Ajá, todos sabemos igual en los principios de homeopatía que dicen como individualidad. Ajá, en este caso todos nuestros pacientes son individuales. Igual también como su medicamento no siempre se le va a dar el mismo al paciente. Ajá. Entonces, lo más común es recurrir a los siguientes remedios de fondo que habrá de utilizar casi siempre. Ajá. En pacientes que son congestivos y pledóricos, ¿qué quiere decir? Personas que comen, beben, son optimistas, alegres, con enrojecimiento en orificios, suelen tener problemas alérgicos y son poco o nada friolentos. Entonces, en este caso, en el estudio de homeopatía, es una sulfur, medicamento sulfur a la 36. En pacientes que son bajitos y corpulentos, que sudan, son lentos, tienen cierta pereza, pero también son muy constantes, sufren hiperuricemia, hipercolesterolemia, duermen con la ventana abierta, destapados en la cama, buscan el frío. En este caso, calcárea carbónica a la 36. En pacientes con gran infiltración celulítica que se agrava con la humedad, en este caso es en la cuestión ambiental en casa. Ajá. Pacientes con problemas reumáticos de colon o hígado, a menudo frioleros, o sea que son muy friolentos. Aquí es como una terminología que nos arroja el estudio en homeopatía. Ajá. Entonces, el medicamento que nosotros vamos a ocupar se llama natrum sulfuricum, ajá, que es a la 30 igual, ajá. Entonces, también tenemos otro paciente que es con obesidad troncular, que respeta piernas, cara gruesa, tiene, en este caso, telangiectasias, que son como arañitas, y empieza a tener un problema de circulación, ajá, verrugas,
tiene problemas de piel, todo ello es agravado por la humedad. Entonces, el medicamento que nosotros ocupamos es Tuja occidentalis a la 36. Seguimos con casos de obesidad constitucional hereditaria. Ajá, en este caso, que los abuelos, los papás, los tíos tienen esa constitución a tener obesidad. Entonces, estos medicamentos, algunos son constitucionales, que quiere decir que van a modificar toda esa cuestión. Ajá, entonces tenemos Medirum, Tuja, Grafites. Grafites también es otro medicamento que se utiliza muchísimo para las cuestiones de control de peso. Calcárea carbónica, calcárea sulfúrica, sulfur, pulsatila, sepia o varita carbónica. En este caso, ¿cómo nosotros vamos a elegir el medicamento más adecuado para nuestro paciente? En este caso, nosotros debemos de saber estudiado o tener en cuenta todas las características o funciones generales y mentales de cada medicamento, ya que la homeopatía, en su esencia, dice que si tú no le das un medicamento semejante a los síntomas del paciente, el paciente va a experimentar o va a sufrir una serie de cambios. ¿Qué quiere decir? Va a sentir algunos síntomas que no eran de él. Eso se llama experimentación pura. Ajá, que el paciente va a experimentar los síntomas que tiene el otro medicamento. Entonces tenemos obesidad con predominio de celulitis. Este perfil engloba casos como en los siguientes: obesidad troncular con extremidades delgadas, ajá, Tuja occidentalis a la 9ª potencia, ajá, pacientes que tienen celulitis por todo el cuerpo, natrum sulfuricum, ajá, a la 15 potencia, ajá, ambos se agravan por la humedad. En edad fértil, en mujeres con tendencia al éxtasis venoso y eritrocianosis, ajá, en extremidades. En este caso, quien lo va a ayudar es pulsatila a la 30. Celulitis en posmenopausia y climaterio. En la pared abdominal, en este caso, es sepia. En el abdomen es licopodium. Si la menopausia es vivida como trágica y desesperada, platina, ajá, debido a su componente nervioso. Ese es el medicamento, platina. Ajá. Los casos de obesidad ginoide pueden verse beneficiados con la administración de Tuja occidentalis. Ajá. La retención hídrica, en este caso, retención de líquidos, lo podemos contrarrestar con natrum sulficurum. Ajá. Y de los pacientes que tienen una acción metabólica lenta, insidiosa, lo podemos utilizar con grafites. Aquí grafites, que en este caso en la mayoría de los pacientes tienen su metabolismo muy lento, esto es lo que ayuda a activar. Ajá, el medicamento grafites igual a la 30C. En pacientes tranquilos con obesidad progresiva y tendencia a la hiperglucemia, está indicada lo que es calcárea carbónica. Obesidad y problemas de comportamiento. En este epígrafe puede abarcar los problemas de los pacientes con las siguientes características: glotones con lengua blanca. En este caso no es que tengan la constitución de la lengua blanca, tienen saburra blanca. En este caso, como un ejemplo, como si se pusieran crema o un poquito de queso sobre la lengua. Ajá, ese es un signo también de diagnóstico. Ajá, y problemas gastrointestinales. Entonces podemos utilizar Autonium crudum, lo que es a la 5ª, 7ª y 9ª potencia. Entonces hay que tomarse en la mañana y en la tarde. ¿Cómo vamos nosotros qué dependería nosotros utilizar este tipo de potencias? En este caso, el grado de cronicidad. Ajá. Si es muy agudo, podemos utilizar a la 9ª, pero si en este caso ya es muy crónica, utilizamos a la 5ª potencia. Ajá. Glotones que se encuentran siempre
que se encuentran siempre mejor comiendo o se sienten mejor comiendo, son conscientes de su problema y se arrepienten de comer. Ajá. Terminan de comer y ya después se arrepienten de haber comido bastante comida. Entonces, Anarchium o Orientale, ajá, igual a la quinta, séptima y novena potencia, esto en el cuadro en el que se encuentra, que es agudo, agudo crónico, o realmente ya es muy crónico. Entonces la toma es en la mañana y en la tarde. ¿Cuánto es la toma, en este caso de glóbulos o solución plus? Son 5 glóbulos, ajá, o 5 gotas en solución plus. Paciente que tras un disgusto o preocupación come nerviosos, ajá, son muy inestables con cambios de humor. En este caso, personas sometidas a dietas hipocalóricas que experimentan exhaustibilidad, Ignatia Mara, a la 30C. Ajá. Pacientes que comen por un disgusto, una preocupación o problemas que no cuentan. Uh-huh. También se dice que no comparten sus problemas, sino que se los tragan. Ajá. Está Pisiardia, ajá, que es a la 30C. Uh-huh. Personas que han perdido a un ser querido, sufren duelo, tienen problemas económicos, estado de lasitud psíquica, aunque la fuerza física la mantienen. Ajá. Está Fosforicum acidum, igual a la 30C. Uh-huh. Seguimos con pacientes que son muy coléricos o son muy enojones desde la mañana. Tenemos Nux vomica. Ajá, este medicamento Nux vomica también está indicado para trastornos gastrointestinales, en este caso, que son tendencias un poquito violentas, que los movimientos peristálticos del intestino son muy violentos, en este caso, un cólico. Caprichosos que no aguantan el dolor, chamomila, y ambas personalidades son irritables, tanto personas coléricas como caprichosas nos podemos ayudar de chamomila. La administración de estos remedios equilibra el sistema nervioso y desaparece el apetito exagerado. Entonces, mediante evidencia científica, se dice que la homeopatía interviene a nivel del sistema nervioso, a nivel de corteza cerebral, sistema límbico, hipotálamo. Hipotálamo es uno de los más importantes en los cuales interviene la homeopatía. Entonces, la obesidad infantil. Nos vamos con homeopatía con constitución a los pacientes pequeños. Ajá. Entonces es una obesidad no constitucional, en este caso no es una obesidad hereditaria. Esta es asociada a sobrealimentación, el exceso de adipocitos respeta las piernas. Ajá, podría tener su punto de partida en su cambio vital, cambio de domicilio o una separación. En este caso, un inicio de la guardería, por ejemplo. Esto es lo que nos arrojan los estudios que se hicieron a nivel de homeopatía en obesidad, que en estos los pequeños sufren estos cambios. Ajá, no solamente por la sobrealimentación, sino que hasta cierto punto sufren cierta ansiedad, ajá, en este caso porque se cambiaron de casa, hubo una separación o en este caso un ejemplo que los mandaron a la guardería. Este niño o adolescente predomina la nostalgia, tiene dificultades para adaptarse a un lugar nuevo, suele tener mejillas muy rojas y cierta torpeza manual. Con frecuencia padece insomnio y cierta tendencia a presentar problemas de repetición en vías respiratorias altas. Ajá. Entonces, en este caso, los pequeños con obesidad no constitucional pueden regularse con Capsicum. ¿A qué potencia? Igual a la 30. Tenemos obesidad no constitucional por sobrealimentación. ¿Qué quiere decir? El paciente que no come, sino que engulle. Es un glotón que traga rápidamente grandes cantidades de alimento. Está obsesionado por la alimentación y piensa con frecuencia en la próxima comida. Ajá. Tiene deseos muy marcados de ácidos, aunque le gusta todo. Tiene verrugas, problemas de urticaria, en este caso problemas en piel, su lengua blanca es espesa, sufre de estreñimiento, también sufre de problemas en vías respiratorias.
Es un niño gruñón y de mal carácter, aunque en el fondo es muy tierno, pero se ha endurecido debido a una carencia afectiva temprana, a una perturbación de las primeras relaciones, madre o hijo, o algún daño a su integridad corporal que ha vivido con dificultad, alguna operación, alguna herida o algún accidente, independientemente del grado de herida o de accidente que haya tenido el pequeño. Ajá. Este niño responderá bien a la administración de Antonio Crudum a la 30. Y como tal modifica su comportamiento y mejora sus cambios alimenticios. Ajá. Tenemos el paciente en forma de pera, no es necesariamente asociada a una sobrecarga alimentaria. El cuerpo presenta formas redondeadas y armoniosas, sea cual sea el sexo. Es un niño al que le afectan notablemente todos los cambios y separaciones en su vida. Guardería, cambios de casa, escuela, el nacimiento de un hermano, pubertad, casamiento y más tarde embarazo y menopausia. Ajá. Entonces son niños tan aferrados a sus madres que enferman en el primer día de escuela. Se ponen enfermizos todos los domingos por la tarde. Es un niño celoso que hace una gran regresión al nacer un hermano. Son niños enfermos en los días festivos, como tal Navidad, Día de la Madre, que tratan de acaparar toda la atención de los padres en momentos en los que ellos se podrían olvidarse un poco. Sufrirá catarros, intolerancia a las grasas, anemia, cefalea, acné, alteraciones nerviosas de carácter histérico. En estas situaciones la administración es pulsatila, que podría ser muy beneficiosa. En este caso, si la cuestión mental está, como en esto lo representa mucho, hay que dárselo a la 200. Ajá. Entonces, un dato importante, hay muchos casos en que la homeopatía por sí sola es suficiente, sobre todo si hay problemas psicológicos profundos. En este caso, pues nosotros, la homeopatía lo que va a tratar es modificar ese miasma emocional. Ajá. Muchos medicamentos que vimos son constitucionales y modifican ese cuadro en el cual el paciente está sometido. Sin embargo, en estos casos se debería de solicitar ayuda psicoterapéutica o de otro tipo. La homeopatía, como cualquier otra técnica terapéutica, tiene sus limitaciones. Ajá. ¿Por qué le hacemos mucho hincapié como dato importante? ¿Por qué? Porque en este caso también resulta que nosotros les damos cualquier tratamiento integral, nutrición, deporte y en este caso también homeopatía o otras técnicas que nos ayudan a mejorar el beneficio del control del peso, a veces fracasan, pero tiene mucho que ver la cuestión emocional. Ajá, que en este caso muchos pacientes no se quieren someter a la cuestión psicológica y como tal, pues todo revierte. Ajá, lo que queremos o lo que la homeopatía busca en esos pacientes es que ya no se repriman esas cuestiones emocionales o constituciones hereditarias que también impactan como tal a los pacientes. Ajá. Sin embargo, pues es de mucha ayuda la homeopatía. En este caso, sería todo por el día de hoy. Espero les haya sido de su agrado. Si quieren saber más sobre homeopatía, los invitamos a los diplomados y cursos de nuestras sedes, que es Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca.